Días. Igual que esta mañana tengo que compartir que conocí al pastor César cuando tenía como 13 años de edad en la iglesia del Nazareno de Modelia. Era un preadolescente y recuerdo que el pastor César los sábados por la mañana, los sábados por la tarde, nos invitaba a algo que se llamaba, creo que era como club bíblico, y, y era un tiempo en que nos sentábamos con muchachos como de 13 años, no éramos muchos, como 6, 8. Y ahí fue donde comencé yo a conocer un poco más de Dios, asistí a la iglesia. Después de esos años de los 13, más adelante como a los 15, comencé a tocar batería en la iglesia. Toqué batería muchos años, 5 años tal vez, con la iglesia, como parte del grupo de alabanza. Después de eso Dios me llevó al ejército y tuve que dejar mi batería vacía. Y no dejé a nadie formado, entonces la iglesia se quedó sin baterista. Me fui al batallón guardia presidencial y estuve ahí un año. Pero ese año fue muy importante, Dios ahí estuvo trabajando en mi vida y me estuvo inquietando acerca de llegar a trabajar con jóvenes. Cuando salí del ejército en el año 94, llegué a la iglesia a trabajar con jóvenes y ahí duré varios años trabajando con jóvenes. De hecho, para los que saben que yo trabajo actualmente con Alex Campos como su manager o su coordinador hace 15 años, en esa iglesia trabajando con jóvenes fue que conocí a Alex un día. Hicimos un día un concierto para alcanzar a algunos jóvenes para el Señor y invitamos a Alex. Alex no había grabado ningún disco. Recuerdo que la ofrenda o lo que le recogimos fueron como 300,000 pesos. Y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos y bueno, después de eso Dios hizo muchas más cosas en mi vida. Pero lo importante o lo que resalto, digamos que este tema es que la edad importante o el tiempo que yo considero que fue más importante para mi vida fue haber conocido a Jesús a los 13 años. Así es que si tú hoy tienes entre 12, 13, 11, 14 años, ese es un tiempo en el que uno comienza a hacer unas decisiones en su corazón y comienza a pensar, ¿para dónde va a ir mi vida? Hoy, aunque no lo crean, tengo 40. Hace una semana cumplí 40. Y algunos dicen, uy, no parece, gracias a Dios, no parezco. Pero tengo 40. Así es que bueno, hoy es el fruto de un gran recorrido y un gran camino que he hecho. Y tengo el placer hoy de compartir la palabra. Así es que su Biblia de papel, ¿quiénes trajeron su Biblia de papel? Muy bien, yo le hice un pacto al Señor y yo le dije, Señor, cada vez que yo me pare en una tarima, yo quiero hacer la campaña por la Biblia de papel. Hoy en día también está la Biblia digital, ¿cierto? Y algunos tienen su Biblia digital, entonces también levántela. Muy bien. Esta última semana o estas últimas 2 semanas he estado compartiendo con algunos discípulos que me dicen, José, es que a mí me gusta más la Biblia digital. Entonces yo le dije, listo, entonces vamos a hacer una cosa, si a usted le gusta la Biblia digital, entonces métase a YouVersion, que es la aplicación de la Biblia digital, y usted me va a agregar como su amigo. Entonces usted busca en YouVersion José Luis Becerra, aparece ahí mi nombre, aparecen las fotos de mis 2 hijos, y usted me agrega como amigo. Y cuando usted me agrega como su amigo en su Biblia digital, entonces yo puedo ver en tiempo real todos los subrayados que usted hace de su Biblia y todos los comentarios que usted hace de su Biblia. Y usted también puede ver mis subrayados y mis comentarios. Entonces yo a partir de noviembre comencé a hacer algo y dije, bueno, para meterme en el mundo digital, que hace rato estaba como con esa inquietud, entonces ahora yo todos los días hago mi tiempo con Dios, mi devocional, lo hago en mi Biblia de papel, la subrayo con marcadorcito amarillo, ¿cierto? Escribo mi tiempo con Dios en la cartillita, después lo paso digital para compartirlo y al final hago otro paso y es que voy a la Biblia digital, subrayo digitalmente los versículos y en el versículo que más me haya hablado Dios ese día, publico ahí mi tiempo con Dios. Así es que si usted me agrega como amigo, va a poder también tener ahí todos mis subrayados o mis notas. Pero es una forma en que también yo puedo, a los que me agregan como sus amigos, pues retroalimentarme con lo que ustedes subrayan. Y para mí eso es una bendición. Bien, el título del mensaje hoy es Dos tipos de oyentes. Dos tipos de oyentes. Vamos a ponerlo aquí en la... Dos tipos de oyentes.
Y quiero que por un momento piense entre lo que es importante para usted o lo que es urgente para usted. Porque hay una matriz o un cuadrito de 2 por 2 entre lo urgente y lo importante. Y hay cosas que para uno son importantes, pero que no necesariamente son urgentes. O hay cosas que no son importantes, pero que son urgentes. O también hay cosas que sí son importantes, que no son urgentes. Y por último hay cosas que no son importantes y que no son urgentes. Es decir, son 4 posibilidades que hay. Piensa en algo que para usted es urgente. Contestar una llamada cuando suena un teléfono. Para usted es urgente, pero tal vez cuando usted contesta dice, aló, sí, del Banco Falabella para ofrecerle la última promoción del mes y que si usted quiere afiliarse a esto y ta. Y usted apenas dice, qué jartera, no, gracias. Pero mire que no sé qué, y lo tienen ahí 3 minutos, ¿no? Entonces, ¿fue urgente contestar? Sí, porque podría haber sido otra cosa. Pero ¿era importante? Entonces ya como cogió la dinámica, entonces, por ejemplo, entrar a su Facebook, ¿es importante? ¿Es urgente? No es urgente ni es importante, a menos, hago una observación, de que usted trabaje, por ejemplo, con su Facebook, ¿cierto? Un community manager, por ejemplo, podría ser una excepción, ¿cierto? Pero si aquí no hay ningún community manager, o un, ¿cómo se llamaría en español? El coordinador de redes de alguna empresa, pues eso no sería importante. Lo que quiero que usted piense ahorita es que hay cosas en su vida que tal vez no son importantes y no son urgentes, pero que muchas veces uno le dedica mucho tiempo y trasciende. Y entonces uno abre ahí el Facebook a las 9 de la noche y comienza a mirar lo que publicó este y el otro, y uno se va por el Facebook, por las redes, abre todos los videos, ¿cierto? Mira todas las fotos. Y uno pierde ahí 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Y la pregunta es, ¿era importante ver el Facebook? ¿Era urgente? Ninguna de las dos. Entonces, muchas veces no son cosas importantes ni son cosas urgentes. Yo quiero y le he pedido como a Dios que esta mañana lo que vamos a compartir para su vida sea urgente y sea importante. Que lo que usted hoy escuche acá, que es la palabra de Dios, para su vida sea de aplicación inmediata, como que el teléfono está sonando, ¡trin! Y usted no puede decir, no, mañana, un mes. Y segundo, que sea importante, que usted salga hoy con ese pensamiento. Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículo del 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Y dice así Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y Santiago es un hermano de Jesús. Santiago, el que escribió este libro, es hermano de Jesús. Y por eso yo a mi hijo, a mi tercer hijo que tiene 4 meses hoy, ya mi hija me tumbó el nombre de Jacobo. Yo dije, se llamará Jacob. Y mi hija, el día que le dije esta semana pasada que ya sabíamos que era un niño, entonces yo le dije, hija, vas a tener un niño. Y ella se puso a llorar. A las 5:50 de la mañana, bajando para esperar su ruta al colegio, le dije, hija, ayer nos dijeron que era un niño. Y se puso a llorar, y entonces yo como que, uy, ¿qué hago? Y después de que estaba ahí llorando dijo, no, es que no quiero que le pongas Jacobo. Y esa fue como para mí, en cierta forma, una voz de Dios, porque mi esposa después me dijo, la verdad, amor, es que a mí tampoco me gustaba ese nombre. Y a mi mamá tampoco, o sea, a mi suegra. Y dije, eso sí no importa. No, mentiras. Honro a mi suegra. Pero también dijo, y a tu mamá tampoco.
pero no te queríamos decir. Entonces yo dije, bueno, la voz de mi hija de 5 años fue la voz de Dios. Entonces inmediatamente yo pensé en el sinónimo de Jacobo. Y el sinónimo es Santiago. Entonces yo le dije inmediatamente, bueno, ¿y si le ponemos Santiago? Sí, papi, Santi, no sé qué. Así es que va a tener un tocayo Santi. Se llamará Santiago Becerra. Ayer teníamos 2 piñatas, 2 de la tarde, simultáneamente nos las pusieron así bien difíciles. Una en Guaymaral, otra en la Hacienda Santa Bárbara. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, pues partamos cobijas. Tú coges a un niño, yo cojo al otro, nos vamos para una piñata, nos vamos para la otra. Y cuando llenamos la tarjetica, mi esposa las llenó muy bonitas con un color amarillito y puso de Sofía, Juan José y Santiago Becerra. ¿Sí? Así les quedó. La mía decía eso en mi regalo, ¿no? Yo le leí y dije, mi esposa ya aceptó Santiago. Así es que el libro que estamos leyendo aquí es Santiago, y el significado que ya lo investigué en el hebreo, dice el que Dios recompensa. Santiago es un libro que es muy práctico. Cuando usted lee Santiago, que son muy poquitos capítulos, todo lo que usted lee de Santiago es para poner en práctica, no son como tan teórico o tan teológico, sino que Santiago le está hablando cómo vivir la vida con Dios. Y por eso es que está este pasaje donde dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ¿qué? Ponerla en práctica. Y quiero que pensemos qué significa poner en práctica algo, y quiero que pensemos en el caso de un piloto. ¿Cuántas horas, a ver quién sabe acá, si alguien estudió aviación, no sé si haya de pronto alguien, cuántas horas cree usted que necesita un piloto para poder hacer su primer vuelo comercial? 400 dicen por acá, ¿qué más dicen? 600, 1000, ponen el estándar bien alto. 250, dice Wikipedia. No. Pero 250 horas uno dice, poquitas. Esta mañana alguien dijo 2000. Y dije, uy, pero esa sí tiene el estándar, pero volado. 250 horas de vuelo, pero si usted se pone a pensar, eso implicaría que un piloto tiene que 250 veces, para ponerle un estimado, coger su avión y hacer un recorrido Bogotá-Barranquilla. ¿Cierto, Angie? ¿Cuánto dura el vuelo Bogotá-Barranquilla? 1 hora y cuarto. Entonces Bogotá-Santa Marta. Bogotá-Cali es como 35, 40. Pero es coger el avión 250 veces y hacer el ejercicio 250 veces de coger y sentarse, prender los instrumentos, prender los motores, carretear, elevar el avión, subir a 10.000 metros o 20.000 metros, no me acuerdo ya cuánto es, 10.000. Es que ya este año no he viajado tanto y siempre me sale la historia de, buenos días, le habla su capitán, José Luis Becerra, para informarle que el día de hoy estaremos pasando a una altura de 10.000 metros. Gracias por volar con Aeroméxico. La compañía más fea, no mentiras. La mejor compañía haciendo la cuña es Avianca. Tenemos el lujo, ¿sí o no, Javi? Hemos volado en United, en Copa Airlines, en Aeroméxico, en Arenas Argentinas, en Laxa, Taca. La mejor de todas es Avianca. Por metros, se la lleva a todas. Bueno, esto se le da una cuña. Cuando un piloto tiene que hacer 250 veces ese ejercicio, implica que ese piloto tiene que poner en práctica toda la teoría, todas las horas que duró sentado en el aula haciendo su investigación, su tarea de aprender. La pregunta es, ¿usted se le montaría a un piloto que cuando usted se sienta en la silla y ya está carreteando, le dice, buenos días, le habla su piloto, Javier Serrano, desde la cabina de mando, listos para subir a una altura de 10.000 metros y quiero informarle a la tripulación que este es mi primer vuelo en la vida. Tengo toda la teoría perfectamente aprendida, he tomado todos los cursos, usted puede ver mis cartones en las pantallas personalizadas que están en el asiento de adelante, mientras que subimos a una altura de 10.000 metros. Esperemos que hoy no nos encontremos con ninguna tormenta eléctrica porque nunca he vivido esa experiencia. Nunca he cruzado por la nubosidad y mucho menos nunca he aterrizado un avión, pero que Dios nos bendiga.
Y en ese momento, ¿usted qué haría? No, ya no hay nada que hacer, ya. Si no ha hecho la oración de fe, haga la oración ahí. Pero esto lo que está hablando ese ejemplo es que tenemos que ser personas que ponemos en práctica lo que aprendemos. Sea la carrera en la que usted esté, piense cualquier carrera. Yo pienso en la mía, Contaduría Pública, de la Real Academia de la Universidad Nacional de Colombia. Y yo recuerdo cuando yo estudiaba Contaduría, yo comencé a ver partida doble en segundo semestre y era difícil entender débito y crédito y qué cuentas son débito y cuáles son créditos y cuáles crecen por el débito y cuáles crecen por el débito, por el crédito, perdón. Pero la primera vez que yo cuadré mi primer balance, que de hecho fue el balance de la iglesia del Nazareno en Modelia, que el pastor me dijo, bueno, hágale, a ver, cuadre el balance, a ver si le cuadra. Y yo agarré el Excel y comencé a cuadrar esas cuentas, esa vaina no me cuadraba por ningún lado. No, eso duré horas. Pero cuando cuadré mi primer balance dije, ya entendí. Ahora sí está todo claro que es débito y que es crédito. Y de ahí para adelante el balance ha estado cuadrado. Pero hasta que uno no pone en práctica, uno no puede avanzar en la teoría. Y muchas veces lo que hacemos es que nos volvemos tan teóricos, que escuchamos tanto la palabra de Dios, y Dios nos dice, tienes que amar, ah, qué bonito, tienes que perdonar, ah, qué chévere, tienes que hacer tu tiempo con Dios todos los días, ah, qué chévere. Pero de ahí a que realmente tomemos el avión, nos subamos, prendamos los instrumentos solos, sin nadie atrás, y por muchas horas lo hagamos solo, pues de ahí es un camino largo. En ese pasaje que leímos acá, quiero que usted mire o reflexione que vamos a encontrar dos tipos de oyentes. Los que dice Santiago dice, no solo escuchen la palabra de Dios, o sea que hay alguien que escucha la palabra de Dios pero que no la pone en práctica. Y hay otro que dice que escucha la palabra de Dios, que mira atentamente y que la recuerda y la pone en práctica. Así es que hay dos tipos de oyentes y eso es lo que vamos a profundizar un poquito hoy. Primero, el oyente olvidadizo. El oyente olvidadizo. Ese oyente olvidadizo, entonces, sus características son, como dice ahí en Santiago, aquel que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Entonces, escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, es decir, no la ejecuta. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué no se pone la palabra de Dios en práctica? Y entonces saqué esta frase y escribí, olvido fácilmente lo que no es importante para mí. Lo que para mí no es importante, yo lo voy a olvidar. Hace unos meses atrás yo fui a una escuela para papás, lo que hizo ahorita Cristian fue espectacular, porque en el mundo espiritual, cuando tú le pones a tu hijo la mano y le dices, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, que fue el versículo que tú leíste. Cuando tú pones la mano sobre tu hijo y le declaras eso, tu hijo comienza a desarrollar espiritualmente una cantidad de blindaje que muchos de nosotros cuando éramos chiquitos pues no lo tuvimos. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta creer. Pero hace unos meses atrás yo fui a una escuela para papás donde estábamos por 2 días o 3 días, papás, solo hombres, varones, hablando de masculinidad, hablando de muchas cosas importantes, pero a mí lo que más me quebró la mente fue pensar que muchas veces como papá uno piensa que lo más importante es decirle a su hijo, ya le pagué la pensión del colegio, ya le compré el uniforme, ya dejé lo del mercado en su casa. Y resulta que lo más importante no es eso. Lo más importante es hacer esa oración que tú hiciste y decirle a tu hijo, te amo, te bendigo, declaro sobre tu vida prosperidad, presencia de Dios sobre ti. Pero no sé cuántos papás que ya fueron han puesto en práctica, por ejemplo, esa palabra. De decirle a sus hijos todos los días, Jehová te bendiga y te guarde. Yo les decía la vez pasada, mi hija Sofía ya lo tiene tan afianzado que mi hija Sofía, cuando son las 5:50 y yo no lo he hecho, ella me dice, papi, ¿y la oración? ¿No me vas a bendecir?
Ahí afuera, a las 5:50 parados allí, cerquita en Pontevedra, esperando la ruta con el frío. Y yo le cojo las manitos y ella está ahí con el frío engarrotada. Y toca hacerlo. Pero hay que poner en práctica. Entonces, porque muchas veces, si para mí no es importante mi hija, para mí no es importante, se me olvidó. No, pero es que mi hija sí es importante. Entonces, si mi hija es importante, yo lo voy a poner en práctica. Yo no sé qué cosas para usted no son importantes, por eso comencé hablando esta mañana, qué es lo importante o qué es lo urgente. Pero lo que es importante para usted, le aseguro que usted le va a poner los 5 sentidos. Hay veces que la gente dice, no, es que es muy duro hacer tiempo con Dios porque nos cuesta. Sí cuesta. Por eso ya le conté mi recorrido. Yo comencé a los 13 años, tengo 40 y he tenido años de oscurantismo, donde la palabra de Dios no estuvo presente en mi vida tal vez mucho y donde de pronto era un cristiano que llegaba el domingo medio a buscar de Dios. Y aún muchas veces me senté en esa batería de manera no tan digna. Y por eso como que he ido entendiendo la importancia, por ejemplo, de que los pastores aquí estemos velando por su tiempo con Dios. Para muchos es como, ay, qué jartera esa vaina. Pero resulta que eso es poner en práctica. Eso es que eso se vuelva importante para su vida. Eso no puede ser, lo urgente para su vida no puede ser el trabajo, no puede ser la plata, no puede ser la posición. Ni siquiera puede ser eso lo importante tampoco. Lo importante para usted tiene que ser otras cosas. Entonces, esa persona que está ahí olvida fácilmente es porque tal vez no es importante. De pronto usted es un duro en ventas y usted cumple las metas en ventas. Logré mi meta. Pero cuando se sienta en el mentoreo, de pronto le dice a uno, oiga, es que a mí me cuesta cumplir objetivos. Y entonces como que uno lo mira y dice, a ver, pero ¿usted en su trabajo cumple las metas de ventas? Sí. Y entonces, ¿por qué en la vida no cumple las metas de la vida? Porque hay un cortocircuito. Hay algo que pasa y yo quiero que hoy el Espíritu Santo a usted le hable y le toque en el sentido en que usted diga, tenemos que ser personas que pongamos en práctica y no que seamos solamente teóricas. No la pone en práctica porque también quizás no cree, es otra característica de ese oyente olvidadizo. Cuando usted no pone en práctica algo es porque usted tal vez no cree en eso. Entonces, yo no creo mucho en eso. Eso no me va a servir, entonces yo no creo en eso, entonces usted no lo pone en práctica. Pero es que el creer viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Y le quiero contar una historia. Es muy tarde en la noche en Chicago, diciembre, finales de diciembre. Hay mucha nieve en la carretera. Y una persona toma su auto y tiene que ir a otra ciudad cercana y comienza a andar en la noche con su carro y está nevando y hay muchas curvas y de repente en una de esas curvas esa persona no alcanza a girar y sale del carro y se va por el abismo y ese hombre alcanza a salirse del carro y se cuelga de un tronco que encuentra y se amarra ahí con toda su fuerza en sus brazos y se queda colgando ahí de ese tronco. Pero él mira hacia abajo y solo ve negro. Me acuerdo de un refrán que mi mamá siempre decía, por donde se mire. ¿Eso se lo sabe? Los que son de Bogotá se lo saben. A ver, Tati. La morcilla es negra. Es el refrán, por donde se mire la morcilla es negra. Ese hombre estaba ahí colgado en el árbol, mirando hacia abajo y solo veía negro. Y dije, yo creo que él pensó, se acabó mi vida. Y en ese momento, cuando está ahí, cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando nos está pasando algo que no encontramos quién nos puede ayudar, entonces nos acordamos de Dios. Y ese hombre dijo, Dios, por favor, ayúdame. Estoy aquí en medio de la nada, nadie me va a ayudar, es muy tarde en la noche, no hay escapatoria. Haz algo, Dios. Y dice que de pronto él escucha una voz que le dice, hijo mío, suéltate. Pero el hombre está mirando la morcilla. Está mirando para abajo y dice, solo veo negro. Solo veo el abismo.
Pero Dios, ¿cómo me pides que me lance si eso está negro? Y vuelve la voz, hijo mío, suéltate. Así es que este hombre tiene que tomar una decisión. Yo no sé cuál sea la decisión que tú tengas que tomar hoy en cuanto a tu fe. Hoy es un día de tomar una decisión en tu fe. Y tú puedes estar mirando hacia abajo y estar diciendo, pero Dios, yo estoy viendo como la morcilla, negro por todo lado. Veo para todos lados y veo el panorama negro, oscuro, no le veo salida. Así es que este hombre tenía que tomar una decisión. Y como no quiso creer, se quedó colgado de ese tronco, asido. Pero como estaba nevando, se congeló. Le dio hipotermia. Murió. Al día siguiente, la prensa local saca la noticia y dice, hombre muere tomado de un árbol o colgado de un árbol que estaba a 2 metros del piso. Pobre hombre, tomó la decisión incorrecta. Solo vio lo negro de la oscuridad del abismo y su fe no le dio para entender que cuando escuchó la voz de Dios que le decía, suéltate, hijo mío, es porque él se hubiera soltado y bueno, de pronto se troncha un pie. Pero hubiera vivido. Y muchas veces nuestras decisiones en la vida son decisiones de vida o de muerte. Todos los días uno está tomando decisiones. Y muchas veces nuestras decisiones son de vida o de muerte. Otra característica es que esta persona, este oyente que es olvidadizo, no cree porque ha construido mal su casa, su vida. Y quiero que me acompañe a otro pasaje que está en Lucas 6:46 al 49. Lucas 6:46 al 49. Y aquí está Jesús mismo diciendo estas palabras. Y dice así, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Y cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Y ojo que Jesús está usando los mismos verbos de escuchar que Santiago, su hermano, muchos años después. Santiago fue escrito seguramente 60 o 70 años después de Cristo. Pero cuando Jesús está en la tierra, Jesús está hablando de eso, de que muchas veces la gente escucha el mensaje, pero su reacción a ese mensaje es diferente. Y Jesús también habla de dos oyentes, de dos personas, de dos clases de personas. Y yo quiero que usted comience a pensar en esta mañana en cuál de los dos grupos usted se va a clasificar. Para clasificarse en esos dos grupos no importa edad, no importa si es hombre o mujer, no importa si es cristiano o no es cristiano, y no importa si asiste a una iglesia desde hace 10 años o no lo hace. Lo único que usted importa para que usted pueda clasificar en esos grupos es qué hace usted con la palabra de Dios en su vida. ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona ante ella? Y dice acá que ha construido su casa sobre terrenos blandos, porque dice acá que el que fue obediente, el que la puso en práctica, dice que la construyó sobre una roca sólida. Cuando la persona que es arquitecto, ¿aquí hay algún arquitecto? ¿Alguien que trabaja en construcción? ¿Nadie? Necesitamos un arquitecto. El arquitecto cuando quiere construir un edificio, lo primero que piensa es en el terreno. ¿Dónde voy a construir? Y entonces comienzan a hacer todo un examen para ver el piso, si es duro, si es blandito. Pero después de eso,
dice que el arquitecto tiene que empezar a proyectar en los cimientos. ¿Y qué tan hondo tiene que cavar para poder hacer un edificio de X cantidad de pisos? Pero en este pasaje quiero hacer un paréntesis de algo que me llamó mucho la atención cuando lo estaba estudiando. Y es que Jesús habla de una palabra acá que se llama sufrimiento. Sufrimiento. Y esa es una palabra que no nos gusta mucho escuchar. Porque el mundo de hoy nos ha traspasado nos ha vendido un marketing, nos han hecho un marketing agresivo en nuestro corazón. Y es que todo lo que usted ve es anunciando cosas para el antisufrimiento. ¿Cierto? Entonces salen las propagandas. Ahorre para que sus hijos tengan la mejor universidad del mundo desde ahora, 20 años antes. Y uno de papá comienza, ay Dios, faltan 20 años, ¿dónde voy a empezar a ahorrar? Y eso comienza a generar una presión sobre la vida de las personas. Pero si usted mira acá, Jesús está hablando de sufrimiento y usted me dice, ¿pero dónde está hablando de sufrimiento? Pues porque Jesús está diciendo, cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, y a los dos tipos de oyentes les va a pasar lo mismo, van a sufrir algo en la vida. ¿Quién ha sufrido aquí? En la vida, golpes, tormentas, desiertos, cosas difíciles, dificultades, momentos en los que uno dice, hasta aquí, no, esto ya es, como dicen en inglés, too much, mucho para mí. Ya, esto es el límite, ya esto era la cerecita del pastel. Cuando yo perdí a mi primer hijo, yo dije eso, no, pero Dios, te estoy sirviendo, pero Señor, ¿cómo así? Y comencé a pensar una cantidad de cosas. De hecho, cuando Sofía estaba en la barriga de mi esposa, a veces venían momentos como de temor. Ella decía, no se ha movido en todo el día. No, vámonos ya mismo para el médico. Le compramos una paleta para que comience a moverse el bebé. Que se chupe un choco break. Y eso fue un desierto y para mí en ese momento era el sufrimiento más grande. Hace como 2 años vino un crash financiero muy duro para nuestra vida. Y yo también dije, too much, ya. Pero aquí sigo. Y yo pienso que como papás, uno siempre va a tratar de pensar en que sus hijos no sufran. Y uno hace cualquier sacrificio, uno dice, lo que me toque hacer por ellos, ¿cierto? Lo que me toque hacer. Pero ojo, porque usted puede estar cruzando una línea muy delgada y tener un concepto anticristiano, antibíblico. Porque Jesús aquí está diciendo que van a venir inundaciones, van a venir tormentas, y que su labor como papá es enseñarle a sus hijos cómo van a vivir ese sufrimiento. No que se lo quite, no que se lo impida, sino que lo enseñe para que él lo afronte. ¿Y cómo lo va a afrontar? Pues aquí está la clave. Construye su casa sobre la roca y cava hondo. Pero muchas veces como papás somos de los que no, mis hijos no pueden sufrir. Mis hijos no van a vivir lo mismo que yo. Mis hijos van a ser diferentes, mis hijos lo van a tener todo. Yo cada día pienso más en lo que hace un tiempo yo prediqué acá, que yo dije, cuando mi hija llegue a la universidad, yo quiero que ella se pague su universidad. Así yo tenga los millones guardados en el banco, pero yo quiero que ella se pague su universidad, porque eso es formación para ella. Y yo admiro, no sé aquí cuántos profesionales hay que tuvieron que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Esa gente yo la admiro. Para mí son unos echados para adelante, por no decir la palabra colombiana, ¿cierto? Son unos guerreros, son unos luchadores. En la Universidad Nacional yo en segundo semestre también comencé a trabajar. Y era una universidad de día.
Pero yo decía, bueno, aquí tengo 4 horas, ok, estas 4 horas me voy para esta empresa y manejo la contabilidad de esta empresa. Aquí tengo otras 2 horas en un huequito, ahí hago otra cosa. Pero tengo que moverme, tengo que ejecutar, tengo que hacer algo, no puedo quedarme ahí todo el tiempo. Mis papás en una crisis económica durísima. No. Entonces muchas veces lo que pensamos es que no queremos vivir el sufrimiento. Ahora, si se la pongo más dura, para que crean este concepto que les estoy hablando, es ¿quién fue el que más sufrió por ti? Cristo. Ah, no, Cristo vino en moto, cómodo, nació en el último palacio, ¿cierto? Tenía 5 enfermeras que lo recibieron, 5 parteras del momento. Tenía una alacena llena de víveres. ¿Ese fue Jesús? No, ese no fue Jesús. Jesús nació en un pesebre, quizás con las condiciones mínimas de aseo. ¿Y qué hizo en su vida? Vivió por otros, pagó en la cruz. Imagínese usted, Dios Padre viendo a su niño, lo están lacerando, lo están azotando, le van a cruzar las manos y los pies con una puntilla, con un clavo. Y está Dios Padre viendo a su hijo sufrir. Y yo digo, si yo fuera el que estoy viendo a Sofía sufrir, pues se me sale el Hulk y arraso con el que esté tocando a mi hija. Eso es el pensamiento humano. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? Por encima del sufrimiento de su hijo Jesús estaba el propósito que Dios tenía con la humanidad. Entonces Dios Padre dice, hijo, me duele más que a ti, pero tienes que sufrirlo. Tienes que sufrirlo, porque hay una humanidad que depende de lo que tú vas a sufrir. Así es que el concepto de sufrimiento es un concepto bíblico, cristiano, de Cristo. Otra característica del oyente olvidadizo es que no cree porque no dedicó tiempo suficiente para cavar hondo. Por eso yo subrayé aquí la palabra cavar hondo, versículo 48. ¿Y qué es cavar hondo? Si usted tuviera que cavar los cimientos de una casa, ¿cuánto tiempo cree que le va a desgastar eso? ¿Qué le tocaría hacer? Pues coger una pala, una pica, ponerse un overol, un traje de pelea, ¿cierto? Como decimos, la pinta más fea que usted tenga, ir al terreno, comenzar a echar pica y pala, romper el piso, profundizar, cavar hondo, sudar, desgastarse, que le salgan callitos en las manos, que sus manos estén vueltas nada, tal vez que no esté oliendo lo más rico, esté sucio, sus uñitas que estén todas cochinas, a los que les gusta hacerse manicure. Cuando yo era practicante de contabilidad en las empresas, alguien me dijo, tiene que arreglarse muy bien las manos. Y por algunos años iba sagradamente cada 15 días al manicure. Cuando mi esposa me conoció, yo era de los que me pintaba las uñas. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero un día ya no lo pude hacer más y dije, Dios me hizo hombre, me las voy a cuidar, pero no me las voy a pintar. Pero cuando usted cava hondo, significa que usted se ensucia y que usted se esfuerza y que usted hace algo porque su vida mejore. Entonces el oyente olvidadizo es aquella persona que de pronto es cómoda. No, yo no quiero. Eso no es para mí. Yo quiero que eso llegue, pero facilito. Y también es esclavo. Entonces, pero en la Biblia ¿dónde dice que es esclavo? Pues si usted ve el versículo 49, perdón, el Santiago, estamos en Santiago. Si usted ve en Santiago, el 25, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta, ¿qué te hace? Libre. Entonces, si a usted el practicar la palabra de Dios lo hace libre, es porque el no practicar la palabra de Dios, ¿qué lo hace? Esclavo, es decir, interpretación bíblica por deducción. ¿Hay un esclavo?
y hay un libre. La persona que no practica la palabra de Dios es un esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado, del mundo, de los deseos, de sus emociones. De pronto vivimos es de los sentimientos. Ya no siento. No. Pero el que practica la palabra de Dios es muy diferente. Bien, vamos a pasar al segundo tipo de oyente, que es el oyente ejecutante. El oyente ejecutante. Bien, las características es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es decir, el que practica, el que coge el avión, se sube solito, 250 horas, prende los instrumentos, pilotea. Si se accidenta, pues se accidenta él solo. Si se mata él solo. Pero el que practica. Segunda característica, no olvida la palabra, pues está todos los días aplicando a su vida sus principios. No olvida la palabra. La tiene presente. La tiene presente. Otra característica, tiene una cualidad básica para comenzar su relación con Dios, que es disposición. Ponga ahí esa característica, disposición. ¿Qué es una persona dispuesta? Según la Biblia, ¿qué es una persona dispuesta? Según la Biblia. Entonces vamos a mirar en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 lo que nos dice que es una persona dispuesta para las cosas de Dios. Dice, mira, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Quién está llamando a la puerta? Pero ¿quién tiene que abrir la puerta? Usted, yo. Dios no es el que la abre. Por eso dice, yo estoy a la puerta, si tú oyes mi voz y abres la puerta. Quien tiene que abrir la puerta es usted. Dios no va a abrir la puerta por usted. Eso nos infiere disposición. Estar dispuesto a, Señor, yo estoy listo, estoy presto a, entra a mi vida. Yo quiero que tú entres a mi vida, quiero que me transformes. No quiero seguir más ese tipo de vida que tengo. Pero no solo, este oyente que le estoy hablando no solamente se queda en esta disposición, porque uno puede conocer gente que de pronto está con muy buenas intenciones. Sí, yo quiero, algún día, de pronto mañana, depende si mañana no llueve. Tiene mucha disposición. Tiene que pasar algo que se llama resolución. Entonces, el oyente ejecutante es alguien que tiene resolución. Mire, por 15 años me he formado siendo manager de un artista o de un salmista, como usted lo quiera llamar. Y creo que el éxito, digámoslo así, de estar en ese cargo por tanto tiempo, ha sido esa palabra que se llama ejecución. Ejecución. Alex Campos no es el que contesta los correos todos los días. Alex Campos no es el que hace los contratos. Alex Campos no es el que sabe para dónde va a ir el otro mes. Alex Campos no sabe en qué hotel se va a quedar dentro de 8 días que va para Ciudad de Guatemala y para Huehuetenango, un pueblito de Guatemala que va en este viernes. Él hoy todavía no sabe en qué hotel se va a quedar. Ni sabe qué transporte le van a poner, ni cómo se llama el conductor que lo va a recoger. Y mucho menos sabe qué sonido le van a poner, ni qué amplificador de guitarra va a usar. Y a veces ni sabe cuánto le van a pagar. ¿Sabe quién sabe todo eso? Este pecho. Porque por años mi labor ha sido ejecutar. Claro, yo tengo una reunión semanal con él, semanal. Y él me dice, ¿cómo va todo? Entonces yo le doy los lineamientos básicos. Pero de verdad, delante de Dios, él no sabe. El hotel me lo pide el día que está en el aeropuerto aquí en Bogotá, listo para subirse al avión. José, mándeme por el WhatsApp el hotel. Y ahí se lo copio. Holiday Inn, dirección tal, teléfono tal.
¿Quién me va a recoger? Pedrito Pérez, celular tal. ¿Y mañana qué tengo que hacer? 8 de la mañana, rueda de prensa, 10 tal, 12, 1, 3, 5, 7, 9. Al día siguiente se vuelve a tal hora. Eso se llama ejecución. Entonces por eso para mí pienso que esta palabra de ejecutar la palabra de Dios es con unas directrices que Dios me da, yo tengo que llevar eso a una realidad. No puedo dejarlo allá en la teoría. Ay, sí, qué lindo, es que Dios me habla del amor, del perdón, de la reconciliación. No, hay que aterrizarlo y volverlo algo que usted lo pueda vivir. Vivir. Y lo último una característica que digo de esta persona es que es un bendecido por Dios. Voy a volverme a Santiago. Dice acá al final del versículo 25, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y muchas veces uno dice, ay pastor, venga y ora para que Dios me bendiga. Y yo creo que uno a veces de pastor pues trata de sacar su área paternal, ¿cierto? De decir, bueno, listo, venga, Señor, bendícelo. Y a veces yo creo que Dios es de los que dice, pero si no aplica la palabra de Dios, se está saltando este principio. ¿Cómo lo voy a bendecir? O sea, ¿cómo me pides que bendiga a esta persona si su aplicación está en 0 o en -0? Entonces yo soy de los que creo que para que Dios te bendiga, tienes que primero ser un ejecutante. Un ejecutante. Y por eso digo que esto no, yo puedo durar 10 años, 15 años yendo a una iglesia y ser un oyente olvidadizo, escuchar 1000 sermones, ir a 30 seminarios o talleres. Si hoy yo le preguntara a los que fueron al taller de tiempo con Dios, si me puede decir los 7 pasos para hacer su tiempo con Dios, de pronto alguno patinaría. O si le pregunto cuáles fueron los 3 puntos más importantes que le quedaron de su taller de consejería, no me acuerdo. O de mentoreo, las 5 M's del mentoreo bíblico. Lo más preocupante es que el otro día también me senté con alguien y le dije, ¿cuáles son tus dones? Y él fue este año a un seminario de dones, este año. Y me dijo, no me acuerdo ni cuál es la lista de dones. Entonces, uno de mentor o de pastor se preocupa, o yo me preocupo, porque mi gestión es la que está ahí en tela de juicio. Entonces yo estoy enseñando, pero no está ejecutando él. Entonces digo, pero algo pasa, se está rompiendo una cadena en el camino porque le estoy enseñando, como esto que estamos hoy hablando, y de pronto dentro de 8 días el pastor César va a decir, ¿se acuerda de lo que predicó el pastor José? Y todo el mundo va a decir, uy, espere, que el piloto que se estrelló, que se cayó del árbol, que se ahogó, y le va a agregar todas las palabras que quiera. Entonces yo creo que hoy el llamado hoy es eso. No, allá hablaron fue de fritanga. Yo no quiero patrocinar la fritanga porque no sé qué tan saludable sea, pero que Dios me bendiga y que Dios me perdone. Conclusión de esta palabra hoy. Conclusión. ¿Cómo hacer para pasar de ser un oyente olvidadizo a ser un oyente ejecutante? ¿Cómo hago yo? Y entonces yo encontré 3 cosas que si usted me pregunta yo le diría, mire, haga estas 3 cosas. Como el doctor que usted va, doctor, me duele la cabeza, tengo un dolorcito acá y no he podido dormir las últimas noches. Entonces el doctor le dice, listo, haga estas 3 cosas. ¿Cierto? El viernes pasado alguien me invitó a jugar baloncesto por aquí cerca y yo hacía como 15 años que no jugaba baloncesto. Pero fui con la única motivación de que yo estoy parado en una película mental. Ojo a esto que les voy a decir. Tengo una película en mi mente que me la repito todos los días y es, voy a hacer lo que tenga que hacer por mis discípulos para que ellos puedan avanzar. Entonces ese discípulo me dijo, llevo unos días jugando básquet aquí cerca. Y dije, bueno, yo ya estoy es como en el tenis, cada día la pelotica más pequeña, ¿cierto?
Ya estoy migrando al golf. No, mentiras. Entonces él me dijo, vamos, y era el viernes a las 5 de la tarde que me llamó y me dijo, mira, hay unos papás que salen, vamos y jugamos una hora. Le dije, bueno, me fui, jugué y como pensé que todavía era ese jugador tipo selección, pues en una salida, que había un tipo re grande como de 2 metros, fui a saltarle a quitarle un balón, caí mal con la pierna, quedé tirado en el piso, me lesioné la rodilla, ¿cierto? Y ayer estuve todo el día ahí cojeando. Pero cuando el doctor le dice, ¿qué tiene que hacer para pasar de ser un oyente olvidadizo a un oyente ejecutante? Entonces yo encontré 3 cosas. Número 1, abrir la puerta, que ya lo leímos. Abrir la puerta de su ser para que Cristo entre y que usted pueda, aparte de eso, reconocer que usted no ha acabado hondo, ni ha sido importante para usted. Tal vez ha sido urgente algunas cosas, pero no importantes. Entonces, abrir la puerta a Cristo. Y de pronto usted me va a decir, uy, pero yo hice mi oración de aceptar a Cristo hace 20 años. Bueno, ahí tocaría mirar porque en la palabra hay muchas veces que habla de que por sus frutos uno conoce cuando alguien realmente ha permitido que Cristo entre a su vida, por el cambio de vida que hay. Pero si usted sigue siendo el mismo, pues yo diría, necesito presentarte a Cristo. Segunda cosa, morir a mi yo. ¿Qué es mi yo? Mi yo es mi egoísmo. Es morir a mi egoísmo. Es morir a mi comodidad. Si esta palabra de hoy a usted no le incomoda o no lo desafía que usted tenga que hacer algún cambio esta semana, en lo que sea, pues entonces ahí es donde el yo está reinando en su ser. Tenemos que morir a esa comodidad, a los malos hábitos, a la religiosidad, al miedo a sufrir. Uno no quiere sufrir, y vuelvo y cierro el tema del sufrimiento con esto porque no es el tema de hoy, pero cierro ese tema diciendo, usted no puede tener miedo a sufrir, porque usted tiene que estar parado es en la roca que es la palabra. Listo, vengan tormentas, bueno, no sé, van a venir, pero usted está parado en la roca. Morir a mi yo. ¿Qué cosas usted tendría que morir hoy? O hacer morir hoy. Relaciones, amigos, amigas, gente que no le está trayendo nada bueno. El Facebook, hoy en día toca hablar del Facebook. Porque si yo preguntara acá, hiciéramos una encuesta, ¿cuál es su tiempo promedio en Facebook en el día? Yo creo que mínimo estamos por ahí como en unos 20, 30 minutos diarios en promedio. ¿O más? Un adolescente entra 100 veces al día según los últimos estudios. Hace unos años, cuando yo comencé mi Facebook, yo casi no entro a mi Facebook y tengo ahí algunos amigos en Facebook. Hace unos años yo entré a mi Facebook y comencé a ver que había una ventanita que se abría. Tru, hola. Tru, ¿cómo estás? Tru, ¿qué haces? Tru, qué linda la foto que publicaste. Tru. Y entonces alguien me enseñó que eso era el chat de Facebook. Pero hace como 5 años yo decidí tenerlo desactivado. Mi chat de Facebook está desactivado hace 5 años y nunca, ni siquiera he tenido el momento de decir, venga, lo activo a ver qué pasa. Mi Skype, que es con la gente que yo hablo en muchos otros países por Skype, siempre estoy invisible. Y la gente me dice, pero José, estamos ahí tratando de contactarlo, pero aparece como que no está. No, sí estoy, lo que pasa es que estoy invisible. ¿Por qué? Porque las primeras veces lo ponía ahí activo y comenzaban a trabajar y comenzaban esas pantallas, se me llenaba el computador de ventanitas. Hola, 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 hola. Pero esas son decisiones que yo te quiero que tú pienses, si el Espíritu Santo te está diciendo hoy, oye, cierra el chat de tu Facebook por unos días. Cierra las redes sociales por unos días. Conozco amigos que han empezado a jugar con eso. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces?
Y entonces de pronto llega la palabra que uno no espera, ¿no? ¿Cuándo nos tomamos un café? Entonces uno dice, me está invitando a un cafecito. ¿Qué tiene de malo un cafecito? No me está invitando ni a tomar vino, ni aguardiente, ni whisky, ni a bailar, ni a rumbear. Me está invitando a tomar un café. Pero resulta que ese café después sigue más allá. Y termina donde usted ya se lo está imaginando. Entonces, por eso es que yo digo, hay que morir al yo. Tercera cosa, vamos terminando. Tercera cosa, primera, ¿cuál era la primera? Abrir la puerta a Cristo para que entre. Segunda, la tercera, entrar en el proceso de discipulado o mentoreo de la iglesia, con el único propósito de dar fruto que evidencie mi cambio. Si usted por años ha estado yendo a una iglesia, si sea esta o la que sea, si usted ha estado yendo a una iglesia, pero usted no está en el proceso de la iglesia, no está siendo discipulado por nadie o no está siendo mentoreado por alguien, entonces yo le digo, preocúpese. Porque cuando uno no está siendo discipulado ni estoy siendo mentoreado, estoy también fuera de un principio bíblico. Entonces me dice, ¿cuál principio bíblico? Bueno, el principio más importante que tenemos los cristianos, y está en Mateo 28, del 18 al 20, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y hay que hacer tres cosas con esos discípulos, ir y hacerlos. Segundo, bautizarlos, y tercero, enseñarles todas las cosas de Dios. Eso no es una opción, no es como que yo no quiero el discipulado, pastor, yo prefiero los otros cursos. No tiene lógica, es incoherente. Entonces usted tiene que entrar en el proceso. Y aquí en nuestra iglesia estamos haciendo todo lo posible, los pastores y los mentores, vamos a hacer todo lo posible por correr la milla extra por usted, para que usted pueda comenzar a entrar en ese proceso. Pero, siempre hay un pero que decir, con mucho amor, a veces vamos a tener que tomar decisiones, los líderes, los pastores, y a veces uno dice, ok, con esta persona ya corrí una milla, ya no puedo correr 2, porque aquí hay 10 que están esperando, no puedo seguir acá, tengo 10 más. Cuando yo fui a jugar baloncesto el viernes estuve 1 hora, y yo veía papás que tienen niños de la edad de mi hija ahí jugando baloncesto, que no conocen de Dios, que son vecinos míos. Y yo ese día quedé tan contento y dije, qué espectáculo, Señor, esto que permitiste hoy en mi vida. Y les lo compartí al Padre César. Y me siento tan feliz porque voy a poder ejecutar lo que tal vez en la teoría ya está. Todos hemos visto este cubo. ¿Alguien no ha visto este cubo? ¿Alguien no lo conoce? ¿Conocen este cubo? Necesito un asistente, Javi, ya que está ahí. Venga para acá. No, pero es que usted no sabe lo que va a hacer, venga. Eso, muy bien. Va a ser un trabajo súper difícil, me va a tener el micrófono. Bueno. Este cubo se llama el cubo evangelístico. Bien pegado, por favor, gracias. Para que no tengan que subirle mucho. Y habla de que el hombre está separado de Dios. Dios, aquí, luz, nos amó y pensó en el hombre como la máxima creación del mundo. Y nos puso sobre todas las especies que hay para que la gobernemos. Pero el hombre le falló al Señor y cayó en una oscuridad. Y estamos separados de Él. ¿Qué nos separó de Dios? El pecado. ¿Qué es pecado? Es errar al blanco, es hacer lo que a Dios no le gusta. Cuando dejo de amar a alguien, cuando dejo de perdonar a alguien, cuando soy orgulloso, soberbio, cuando me creo más que los demás, o mejor, de mejor familia. Ahí estoy pecando. Y solamente había una forma posible
para que este problemita se arreglara. El hombre en un abismo separado de Dios por el pecado, Dios al otro lado santo, perfecto, inmaculado, pero un abismo gigante, un abismo inseparable. Así es que Dios decide mandar a su hijo, y en la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único hijo, a mi pequeña Sofía, pienso yo, para que muriera por una humanidad. Y entonces Jesús, siguiente parte del cubo, yo soy experto en acomodar los ángulos de los micrófonos. Por 15 años le acomodaba el ángulo a Alex para que él cuando se subiera a la tarima estuviera el micrófono perfecto en el ángulo que él lo necesitaba. Bueno, muy bien, hágalo. Así es que Jesús vino y murió en la cruz para que ese abismo que hay entre Dios y el hombre que estaba en pecado se pudiera arreglar y solucionar. Y Él llevó el precio de nuestros pecados. Fue sepultado como cualquier ser humano en una cruz, en una tumba. Murió ahí, sepultado. Sus familiares lo lloraron, le hicieron un velorio, se despidieron de Él. Pero al tercer día Él resucitó. Y la resurrección de Cristo es lo que lo hace a Él una diferencia con todos los demás seres que uno pueda crear como dioses. La resurrección de Cristo es que los que somos creyentes en Él sabemos que su tumba está vacía y que Él dijo, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie va al Padre sino por Jesús. Así es que para todo aquel que acepta a Cristo y comienza a caminar por el puente que es Él, en su muerte y en su resurrección, se va a encontrar de nuevo con ese Dios Padre. Se va a reconciliar con papá. ¿Cuántas veces, papi, tú y yo peleamos? Y teníamos diferencias duras de concepto. Guardián versus idealista. Y el guardián me decía, la hora de llegada es a las 11 de la noche. Y el idealista le decía, va a llegar a las 12 a ver qué va a hacer. Pero cuando camino por esa cruz y me reconcilio con mi papá, me vuelvo a sentir feliz. Le doy la mano al Creador de nuevo y le digo, gracias, Señor. Gracias porque ahora estoy de tu casa nuevamente. Estaba lejos y he regresado. Y ahora tengo que hacer 4 cosas para mantener ese amor de Jesús vivo en mí. Tengo que hacer 4 cosas. Número 1, orar diariamente, buscando su presencia, hablar con Él. Número 2, leer su palabra, que es lo que estamos hablando hoy de aplicar. Número 3, compartirle a otros, a mis vecinos con los que ahora voy a jugar baloncesto. A todos los que les guste el baloncesto, lunes, miércoles y viernes de 6:30 de la noche, en el parque, al frente de Parques Central de Pontevedra, ¿se llama así? Ahí hay una iglesia por levantar. Hay gente que quiere conocer de Dios ahí. Y lo último, comunión, ir a una iglesia, asistir, pertenecer a un cuerpo, ser parte de algo, no ser un llanero solitario. Sí, yo creo en Dios, pero yo hoy voy a esta iglesia, el otro domingo voy a otra, no me meto en ningún proceso, no quiero que me conozcan, quiero ser anónimo. Tengo que pertenecer, compartir con otros creyentes, darme la mano con otros creyentes. Gracias. No sé cuántos quieren hoy hacer esa decisión. Pero si tú hoy quieres hacer esa decisión, yo quiero invitarte a que
todos cerremos los ojos, porque cerrar los ojos es concentrarnos con Dios. Gracias, Dios, estamos delante de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, muévete en libertad. Tú ya lo has hecho toda la mañana, todo el tiempo, en la alabanza, en la adoración. Tú ya has caminado por cada pasillo de esta casa, Señor. Espíritu Santo, tú eres quien convence nuestras vidas. Espíritu Santo, tú eres quien rompe todas las barreras que mi mente puede crear. Espíritu Santo, tú eres la presencia viva de Dios en este lugar. Y para alguien que quiera hoy decir: yo quiero aceptar a Jesús como mi único Salvador, yo quiero cruzar ese puente, yo quiero caminar por ese puente que es Cristo, y quiero volver a la casa de papá, de donde me alejé hace mucho tiempo. Yo quiero que tú levantes tu mano. Si hay alguien en este lugar que quizás necesita hoy encontrarse con Jesús. Jesús, yo necesito encontrarme contigo, no importan los años. Hay alguien que quiera hoy levantar su mano y decir: Jesús, yo necesito abrir la puerta para que tú entres y cenes conmigo. Hay alguien que quiera cambiar su vida. Yo quiero que usted levante su mano. Un día, hace muchos años,